virtualidad. Así damos comienzo a la mesa 18, Siglo de Oro, sobre la Filomena de Lope. Los trabajos que vamos a compartir giran en torno a temáticas abordadas en el proyecto UBACIT, la Filomena de Lope de Vega, poesía preceptiva y variato barroca, en la configuración de un poeta cortesano, claves de lectura y herramientas para una edición crítica, dirigido por la doctora Florencia Calvo, y el proyecto de cooperación internacional CONICET, Universidad de Neuchâtel, dirigido por el doctor Antonio Sánchez Jiménez. Comenzamos nuestras exposiciones. En primer lugar, escucharemos a Eleonora Gonano, y su contribución se titula A las obras de Francisco de Figueroa de Lope de Vega, elegía, memoria y poesía. Bueno, buenos días. Lo primero que voy a señalar es que me encontré con alguna sorpresa a la hora de ver el género elegía con esta obra, y vamos a ver, voy a ser sincera, cómo lo terminé resolviendo, ¿sí? Pero, bueno, en algún momento voy a pedir también permiso para compartir pantalla, ya que como es el análisis de un poema, y para que se haga un poco más llevadero para la gente que está participando del Zoom, pueda ver las estrofas y no esté tratando de retomar cada vez que yo cito fragmentos, ¿sí? El poema que procederé a analizar, A las obras de Francisco de Figueroa, fue publicado con algunas variantes y bajo el título A Francisco de Figueroa en los preliminares del volumen Obras de Francisco de Figueroa, cuya edición estuvo a cargo del amigo del homenajeado, Luis de Tribaldos de Toledo, en Lisboa en 1625. Este poema, si bien aparece 4 años antes, es decir, en 1621, integrando la Filomena, es evidente que Lope lo había compuesto para formar parte del libro dedicado al amigo fallecido. Sin embargo, tal como señala Patricia Campana en su tesis sobre la miscelánea, nuestro autor decidió adelantar su aparición. El homenajeado, del que desconocemos la fecha de nacimiento y muerte, tiene, paradójicamente, una destacada semblanza en sus andanzas y amores en Italia, en la ya clásica biografía dedicada a Cervantes, compuesta por Luis Astrana Marín, en el tomo 3, capítulo 36. En dicho capítulo registra el vínculo de Figueroa con Cervantes y Lope, en particular se detiene, claro está, en la influencia y relaciones rastreables al interior de la Galatea, en una lectura en clave. Y también contamos con un retrato panegírico de Luis de Tribaldos en la edición ya mencionada. Patricia Campana, en un trabajo titulado La Filomena de Lope de Vega como género literario, aparecido en el año 2000, planteaba como hipótesis central de su lectura que no nos enfrentábamos a una colección miscelánea solamente, y proponía, cito, si en el Cancionere de Petrarca los distintos fragmenta estaban cohesionados por la subjetividad de la voz lírico-amorosa y operaban como una estructura sistemática, en la Filomena, la constante autodefensa del autor, unida al ataque mesurado contra sus detractores, es uno de los criterios unificadores del conjunto, la estructura subyacente y profunda de toda obra. Fin de cita. Esta propuesta nos va a permitir leer los vaivenes de la obra en cuestión. Ahora bien, ¿qué función cumpliría este homenaje dentro de la Filomena, más allá de la evidente que es laudatoria y circunstancial? Tal vez a riesgo de resultar reiterativa, debemos recordar qué pasaba en torno a 1621 en la vida de Lope. En septiembre de ese año se terminaba su aspiración al cargo de cronista real. Había sufrido el embate de su detractor, Torres Rámila, autor de La Espongia, y veía con preocupación el crecimiento de la nueva poesía de Luis de Góngora. Por tanto, el volumen era parte de una estrategia para presentarse en el ambiente cortesano, como el poeta culto, al nivel del cordobés, pero sencillo, deliberadamente opuesto en su lengua poética a la de su rival. Recorramos desde lo formal la miscelánea,
con la intención, claro está, de ver en dónde está ubicado nuestro homenaje y qué función tendría dentro de esa estructura general. Primero se nos presentan dos partes. Una que corresponde obviamente a la fábula mitológica, a la fábula mitológica, y la segunda parte de esa fábula es una larga silva. A continuación del mito encontramos la novela corta Las fortunas de Diana, el poema La tapada, seguido de otra fábula mitológica, la Andrómeda. Después de las mencionadas composiciones, empieza un conjunto de piezas más cortas, encabezadas por 10 epístolas, una elegía, 2 canciones petrarquistas, un tratado en prosa, discurso de la nueva poesía, una égloga de Pedro de Medina, 2 canciones aliradas, 6 sonetos, una silva, y el soneto muy famoso, el final, La calidad elemental resiste. Entre estas piezas finales, específicamente en la categoría de canción alirada, encontramos el homenaje rendido al poeta fallecido. Nuestro poema está enmarcado dentro de la estructura que describiéramos por una canción, una pieza encomiástica dedicada a las bodas del primogénito del duque de Alba, don Fernando Jacinto de Toledo. Y a posterior cierra, es decir, está enmarcada, tenemos eso, y después tenemos un soneto de corte conceptista dedicado a la muerte de Felipe III y al ascenso de su hijo Felipe IV. Por lo tanto, en un primer acercamiento, al menos desde la disposición formal dentro de la miscelánea, es clara la función laudatoria, circunstancial, aunque como en breve veremos, nada en Lope es tan sencillo. El poema es una canción alirada, también conocida como sexteto lira. Consta de 8 estrofas, contabilizando un total de 48 versos. Es interesante notar que desde el paratexto, el homenaje que se va a rendir no es al poeta, sino a su legado literario, que como veremos paradójicamente, ni siquiera llegó completo. Podemos agrupar a las estrofas según su temática. En la primera y la segunda se desarrolla la idea de la transmutación del poeta, como el ave fénix, en su obra que lo sobrevivirá y así superará el olvido. Ahora querría pedir, por favor, permiso para poder compartir la pantalla y que... Estás habilitada, Eleonora. Muchísimas gracias. Entonces, ahí voy. Ahí está. Bien. Perfecto. La primera estrofa se abre con la evocación de 2 mitos, es esta que estoy señalando acá, elemento que va a ser una constante a lo largo de la canción. Se evoca el dulce canto que bañó los aires en sonoro acento, de mirra, enciende el llanto, árabe fénix al postrero aliento. Ese poder de la palabra poética, presentada en dulce canto, sonoro acento, ya está recorrida por los efectos extraordinarios que produce. Las lágrimas de mirra y la muerte del ave fénix se transforman en otra posibilidad, la del resurgir, la del renacer. Y cuando muerta yace, anima las cenizas y renace. Covarrubias, en el Tesoro de la Lengua, señala al respecto de la mirra. Cito: es un árbol pequeño que nace en Arabia. La principal virtud que tiene es conservar los cuerpos muertos sin corrupción. Fin de cita. Es inevitable trazar la analogía entre Figueroa y el ave fénix, trabajando con la idea de que el poeta renacerá gracias a su pluma, tal como el ave lo hace de sus cenizas. En la segunda estrofa encontramos el tópico del poder destructor del tiempo, porque el tiempo se loa que no hay cosa mortal que no consuma, al que el fénix, Figueroa, enciende su memoria con su pluma. Por lo tanto, la primera mención en la estrofa antecedente al ave fénix cobra toda su dimensión y retroalimenta lo que se va a convertir en uno de los ejes del poema. La escritura preserva la memoria. Si revisamos el mito, que en el sintagma ha sido planteado como una identificación total entre ave y poeta, nos encontramos, tal como indica José Julio García Arranz en un libro dedicado justamente de la emblemática a las aves en los emblemas, cito: en los capítulos que Julio Cesare Capaccio dedica a la revisión de la vertiente simbólica de los distintos animales, encontramos el del fénix ilustrado
con una empresa en la que el ave aparece una vez más sobre las llamas de la pira, con sus alas extendidas, situada en esta ocasión sobre la superficie de un altar conforme a las viejas narraciones. Bajo el lema Nutrix ipse sui, el que se nutre a sí mismo, simboliza el ave a quien, sin la ayuda de otros, ha conseguido un grado considerable de riqueza o de virtud. Fin de cita. Y justamente este es el valor que lo convierte en único al homenajeado. E insisto, cuya obra verá la luz en breve y que se convierte en un círculo virtuoso en dicha configuración identificación, mejor dicho, entre obra y poeta. No solo revive en su memoria, sino que también, como cierra el sexteto, nace otra vez en breve patria al mundo. Nacer a través de su obra, desde su hogar al mundo, es lo que lo vuelve inmortal. La tercera y cuarta estrofa presentan, ahí está, perdón, una breve semblanza biográfica del poeta, destacando dos hechos particulares que son definitorios de su vida siempre unida a la literatura. En la tercera estrofa se traza la analogía con Virgilio, que enaltece a Figueroa. La intención de dar al fuego su obra lo equipara al poeta latino, que habiendo, hay duro intento, igual que en todo al dulce mantuano, al voraz elemento dado sus versos, de su honor tirano, hoy son entre la llama penates de los brazos de la fama. En la semblanza brindada por Luis de Tribaldos a modo de preliminar para la edición finalmente aparecida en 1625, contamos con la información que echa luz sobre la analogía. Cito, pudieran salir a la luz otras obras admirables, si fuera de esto su dueño con tan generoso espíritu como las escribió, no las desestimara, mandando, como otro Virgilio, a la hora de su muerte, quemar cuanto de este género hasta aquel trance había compuesto. Fin de cita. La identificación total con el poeta latino eleva a Figueroa a la categoría de clásico, lo que de alguna forma continúa la línea que cruza a toda la miscelánea desde su título, el uso y las alusiones al mundo clásico y mitológico. Sus versos incompletos, rescatados, se erigen en dioses penates, en dioses protectores. Esta no es la única analogía que trabaja en la línea de la identificación con autores señeros. En la cuarta estrofa es el turno de equipararlo a la figura de Francisco Petrarca, su tocayo, aunque lo supera, porque si el poeta italiano fue laureado en su tierra, nuestro poeta tiene más mérito, ya que triunfó en Italia, pero que al suyo España podrá decir que se la dio la extraña. Recurrimos nuevamente a Tribaldos. Dice Tribaldos, siendo mancebo pasó a Italia, donde parte fue soldado y parte prosiguió su intento en letras en Roma, Bolonia, Siena, y no sé bien si en Nápoles, señalándose particularmente en la poesía castellana y toscana, con tanta maravilla de aquella nación tan poco aficionada a la gloria española, que por sus versos adornados de graves y sutiles, concretos y admirable propiedad en el lenguaje y disposición, no se le pudo negar el epíteto de divino, suenan las alarmas en muchos de los asistentes, ni el laurel que después de Petrarca ninguno tan conocidamente mereció. Fin de cita. Como marcáramos oportunamente, el derrotero italiano del poeta extinto está asociado con sus actividades militares, lo que da pie a que la estrofa quinta desarrolló el tópico de las armas y las letras. Acá estamos. Lo que podríamos afirmar que esta es una estrofa de transición, ya que se empieza a cerrar el retrato de Figueroa. Lo que podría ser una tensión en el homenajeado es una perfecta síntesis, única luz que con espada y pluma fuiste Marte y Apolo. La segunda mitad de la estrofa se cierra con el deseo de que el tiempo rinda innumerable suma de aplausos y laureles con que en sus alas inmortales vueles. El anhelo del yo lírico parece retomar a modo de cierre, con una modulación diferente, el tópico del tiempo y la pervivencia en el recuerdo. Sin embargo, a Figueroa le espera otra misión. La sexta estrofa se abre con un nexo coordinante copulativo,
que ahora coloca la obra poética del fallecido como ejemplar ante la amenaza de la nueva poesía. Y pues no alcanzaste de aquesta edad los bárbaros escritos, y docto nos dejaste de tu dulzura ejemplos infinitos, enseñen como infusas estos monstruos bastardos de las musas. La muerte ha impedido que Figueroa, barra Virgilio, barra Petrarca, barra el Divino, llegara a ver a los bárbaros escritos, metáfora de la nueva poesía. Sin embargo, retomamos la línea del legado del poeta. Recuerden, en las primeras estrofas se había dicho, y docto nos dejaste de tu dulzura ejemplos infinitos, con un mandato claro: enseñen, ¿sí?, esos ejemplos infinitos, como infusas, como la ciencia infusa, ¿no?, estos monstruos bastardos de las musas. La didáctica que se desprende de sus ejemplos se transmite como una gracia o don para estos poetas. Detengamos en la metáfora que los define como monstruos bastardos de las musas. Recurrimos nuevamente a Covarrubias. Monstruo es cualquier parto contra la regla y orden natural. Veamos qué dice de bastardo, lo que es grotesco, no hecho con orden, razón y regla. Seguidamente el estudioso se explaya sobre la condición con que contemporáneamente se usa el término, referido, claro está, a los problemas de filiación. Es así como lo monstruoso, lo grotesco y desordenado aparece en la nueva poesía y se plasma en sus bárbaros escritos, producto claramente esperable que deviene en versos poco menos que ininteligibles. La invocación a Figueroa como aquel que va a tener la misión, recordemos que antes se equipararon a sus versos como dioses penates, protectores, se da en la estrofa siguiente, en el primer verso, en que la identificación entre poeta y obra es total. Tú dulce, tú sonoro. El yo lírico sigue adjetivando profusamente al poeta, al poeta, barra obra, en una enumeración que lleva a la hipérbole y desemboca nuevamente en la pervivencia en la memoria. Casto, limpio, suave, finalmente, con 1000 laureles de oro, divino en el aplauso de la gente. Años más tarde, López se referirá a Figueroa y al mote de divino en su dedicatoria en 1625 de la siguiente manera: escribe estas canciones con mucho gusto por ser, aunque breve elogio, sujeto de hombre tan único que mereció llamarse el divino. Entre españoles, peregrino término y voz respetada, que pocas veces mira humanos merecimientos, aunque común en Italia, y con mayor hipérbole por ser en el concurso de tan excelentes hombres, y enumeró una serie de otros poetas contemporáneos a Figueroa. Fin de cita. En el cierre, el yo lírico afirma que la memoria de Figueroa, ahí estoy, le consagrarán altares. Los dos últimos versos trabajan intertextualmente con el mito clásico, y como otro Perseo, serás de Atlante, escudo meduseo. En esta alusión se asocia a Góngora con Atlante. El poeta cordobés en reiteradas oportunidades había sido identificado por Lope con un gigante. Por lo tanto, estos versos de cierre pueden, analogía mediante, trabajar con la idea de que la poesía de Figueroa, tal como Perseo, convertirá en piedra a la gongorina, Medusa, y a sus seguidores, deteniendo por fin su avance. Vamos a tratar de responder a la pregunta que planteáramos al inicio de nuestra lectura. ¿Qué función cumpliría este homenaje dentro de la Filomena, más allá de la evidente, como marcáramos, circunstancial y laudatoria? Para ensayar una respuesta voy a recurrir a un precioso ensayo de Jorge Luis Borges, publicado en Otras Inquisiciones, Kafka y sus precursores. Cito: en el vocabulario crítico, la palabra precursor es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda connotación de polémica o rivalidad. El hecho de que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. En esta correlación, nada importa la identidad o la pluralidad de los hombres. Fin de cita. De alguna manera, Lope ha creado a su precursor,
y sutilmente nos lo ha insinuado desde la primera estrofa y lo ha reforzado. Ahí voy. Acá estoy. Ahora sí, en la segunda. ¿Cómo lo ha hecho? Sencillamente con las menciones al Fénix aplicadas al homenajeado. Árabe Fénix y Fénix Figueroa. Aurora Ejido en su trabajo La Fénix y el Fénix en el nombre de Lope, aparecido en 1999, recorría exhaustivamente los usos del mito y su función como etiqueta en nuestro poeta, y nos dejaba bien en claro que en un primer uso del término fénix está asociado a la hipérbole encomiástica, tal como demostráramos en nuestro recorrido por la canción dedicada a Figueroa. Pero como la crítica se encarga de marcarnos de todos los nombres de Lope, este es el que cristalizó en su vida. También en su fama póstuma, cito, se identificaba con ella, de modo que hablar de la Fénix era hablar casi siempre de sí mismo. En el homenaje analizado, los sintagmas citados aparecían unidos a la idea de la inmortalidad asociada a la obra literaria, y como fuéramos trabajando en nuestro análisis, no es Figueroa el invocado, sino sus versos, que siguiendo una tradición clásica, Virgilio, Petrarca, y por qué no, a través del epíteto el divino, Fernando de Herrera, van a ser ejemplo, van a ser el Perseo frente a la monstruosa y medusea poesía gongorina. La polémica con Torres Rámila, con Góngora, con sus rivales cortesanos, tiene nuevos aliados. Figueroa y sus versos, que en realidad son sus precursores, que aún ausentes, vuelvo a citar, y pues que no alcanzaste de aquesta edad las bárbaros escritos y docto nos dejaste en tu dulzura ejemplos infinitos, legan una herencia similar a la que está construyendo el propio Lope. Le cedo la voz a la doctora Ejido. Y es en este contexto en el que aparece la Fénix hispana como signo de la fuerza del venero poético autóctono encarnado en el propio Lope. La Filomena muestra así una nueva acepción del ave, convertida por mor de su argumento en Fénix nacional, puro trasunto de historia literaria en el que Lope reivindica los valores de la poesía española, que no necesitan andar en verso forastero, oculto y grave. Fin de cita. Y así, la inédita obra de Figueroa termina transformada en voz y retórica del propio Lope para defenderlo del opúsculo publicado y de los enemigos presentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Eleonora. Dejo de compartir. Perfecto, gracias. A continuación, escuchamos a Patricia Festini con su trabajo Dios sabe que quisieran mis deseos poblar la estafetífera maleta. Las epístolas poéticas de la Filomena desde la epístola a don Diego Félix Quijada y Riquelme. Hola a todos. Bueno, comienzo con la lectura del trabajo. Cuando me paro a contemplar todos los congresos de la Asociación Argentina de Hispanistas, me vienen a la memoria muchos proyectos de investigación, porque suele ser un espacio en el que se presentan y también se cierran proyectos. Sin ir muy lejos en el tiempo, 2 congresos atrás, en Santa Fe 2014, 3 de las que formamos, esperemos que pronto se sume Josefina, parte de esta mesa, cerrábamos, después de muchísimos años, el último proyecto UASIT dirigido por Melchora Romanos sobre el teatro del siglo de oro, mientras que para Jujuy 2017 ya hacía rato que integrábamos el primer proyecto de este Lope más allá del teatro, que nos viene acompañando desde hace bastante tiempo. En esta mesa en particular cerramos el que fue nuestro proyecto sobre la Filomena, ya a punto de intentar desentrañar los misterios con que nos espera Circe. Y en mi caso, quisiera hacerlo con un texto que podría funcionar, valga la redundancia, como un cierre de varios de los tópicos tratados por Lope en el libro de 1621. En todo acercamiento a la Filomena, lo primero que nos llama la atención es su carácter misceláneo.
carácter que ya está presentado por nuestro autor en el prólogo que le escribe a doña Leonor Pimentel, y a partir de aquí comparto pantalla. Cuando dice: busqué por los papeles de los pasados años algunas flores, hallé las fortunas de Diana, y con algunas epístolas familiares y otras diversas rimas, escribí en su nombre las fábulas de Filomena y Andrómeda. Y formado de varias partes un cuerpo, quise que le sirviese de alma mi buen deseo. Pienso que no perderá por la variedad de que tanto se alaba la naturaleza. Como ya señaló Patricia Campana, si bien el criterio principal que rige la ordenación de las diferentes composiciones parece ser el de la variatio, Lope tuvo en cuenta también otros criterios a la hora de organizar el diverso material que da forma al volumen, hasta conseguir un conjunto estructurado y coherente, como deja percibir en el prólogo la alusión al cuerpo, cuyas partes están armoniosamente cohesionadas en una estructura unitaria, el libro. Ya sabemos de qué se tratan esas partes, las acaba de enumerar Eleonora. De todas esas composiciones, las epístolas ocupan un espacio central, y tan central que en la Princeps, que tiene 220 folios más 3 folios sin numerar para los preliminares, las epístolas comienzan en el folio 108 y terminan en el 170. Todas estas composiciones forman un conjunto coherente que pretende funcionar como un modo de defensa de Lope contra los que lo han atacado. En particular, se destaca la polémica con Torres Rámila, pero no es la única. El propósito de la epístola primera, por ejemplo, es contestar al autor anónimo de un manuscrito titulado Examen crítico de la canción que hizo Lope a la avenida del Duque de Osuna, en la que se lo critica, una vez más, por no seguir los preceptos aristotélicos. En el contenido polémico de la miscelánea, como señala Antonio Sánchez Jiménez, cobra gran importancia el diseño de una determinada imagen del autor, característica de los esfuerzos cortesanos de Lope, en un momento en el que aspiraba a obtener el cargo de cronista real para ya no depender de las veleidades de los nobles ni de su labor como dramaturgo. Muchos de estos textos son, como decía Lope en su prólogo, papeles de los pasados años. Si nos detenemos en las epístolas, también varias de ellas pueden ser consideradas papeles de los pasados años. La más antigua es la quinta, dedicada al conde de Lemos, que data de 1607 o 1608. Le seguiría la segunda, dedicada al doctor Gregorio de Angulo, de fecha dudosa entre 1608 y 1611. Luego la novena, dedicada a Juan de Arguijo, de finales de 1611 o principio de 1612, etcétera, etcétera. Vemos que el orden que presentan en la Filomena no se corresponde con la fecha de escritura, sino que el Fénix trató de darles un orden particular dentro de la miscelánea. Y dentro de ese orden, que no es cronológico, hay algunas epístolas que no entrarían en el marbete de papeles de los pasados años, porque fueron escritas entre 1620 y 1621. Una de ellas es la epístola cuarta dedicada a don Diego Félix Quijada y Riquelme, joven poeta sevillano, autor de una colección de sonetos, y a quien Lope, en la parte 14 de sus comedias, le dedica Pedro Carbonero. La epístola que nos ocupa está escrita probablemente en abril o mayo de 1621. Recordemos que la aprobación del libro firmada por Vicente Espinel está fechada el 31 de mayo de ese año, por lo que probablemente sea la composición más tardía incluida en la Filomena. ¿Cómo es posible esta datación? Por un lado, no pudo haberse escrito antes de 1620, ya que en ese año Quijada y Riquelme alcanza el grado de catedrático, grado que es mencionado en el poema. La crítica además toma como referencia una carta de Lope dirigida al sevillano, escrita probablemente entre el 12 y el 16 de mayo de 1621, en la que se alude a la mencionada epístola. Una carta en verso escribía vuestra merced, estoy tan poltrón que por no trasladarla va en el libro. Considerada por Guillén una epístola satírico-literaria,
presenta además un fragmento filosófico dedicado al amor platónico, lo que da cuenta de la hibridación y complejidad que el texto presenta. Y además se retoman en ella la mayoría de los temas ya desarrollados en las otras epístolas poéticas: crítica a los envidiosos y murmuradores, burla contra los malos poetas, sátira contra los cultos, referencias a su propio trabajo como autor de comedias, además de la presencia del tópico de menosprecio de corte y alabanza de aldea. En este sentido, la epístola cuarta podría operar como una suerte de síntesis del conjunto inserto en la Filomena. Yo pretendía, y pretendo todavía, analizar cómo confluyen todas estas líneas en el poema dedicado a Quijada y Riquelme. Me di cuenta que excedía y mucho los límites de una comunicación. Ahora bien, coincido con Antonio Sánchez Jiménez en extender hacia 1621 la Senectute Lopesca. El estudioso señala la estética de la interrupción como uno de los rasgos que identifican este período. Esto se manifiesta sobre todo en las epístolas, pródigas en ágiles cambios de temas, digresiones y reflexiones metapoéticas. Es por eso que, tratando de acotar la exposición, y aunque el planteo resulte fragmentario, me voy a tener en dos temas tratados en la epístola cuarta que parecen dialogar con la epístola segunda dedicada a don Gregorio de Angulo. Lope, autor de comedias, y la sátira contra los cultos. Para cerrar, y dado que la castidad neoplatónica es otra de las características del ciclo de Senectute, vamos a ver cómo está introducido el tema en la epístola, tema que, como sabemos, está ampliamente desarrollado en el soneto que Silvia va a trabajar más tarde. En el comienzo de la epístola cuarta, Lope se propone contarle su vida a Quijada y Riquelme y expresa su deseo de mantener correspondencia con sus amigos, pero alude a la falta de tiempo, característica propia del género que no nos tendría que asombrar, aunque en este caso esa falta de tiempo está dada por sus ocupaciones teatrales. Pero el hacer tan infinitas sumas, como sabéis, de fáciles virotes, me ocupa el tiempo acomodando plumas. Hállome bien en versos tagarotes que vuelan por corrales de comedias a entretener ociosos marquesotes. La epístola segunda comienza de este modo: Señor doctor, yo tengo gran deseo de escribiros 1000 cartas, mas tengo tan sujeto el albedrío a la necesidad o a las excusas de no sufrir ajeno señorío, que soy galán de las señoras musas, y las traigo a vivir con el vulgacho, ya de vergüenza de mi honor confusas. Vuelvo a la epístola cuarta. Allí, y como bien señala Alejandro García Reidi, Lope reivindica el valor literario de las comedias que escribe para la escena, aunque alegue que la calidad de sus virtudes retóricas y figuras conceptuales no puede ser degustada de igual manera por aquella parte del público que no tiene la formación suficiente para apreciar sus virtudes poéticas. Suelen algunas parecer tragedias, merced de los barbados licenciados que las entienden con el vulgo a medias. Los versos más sonoros, más limados, altas imitaciones y conceptos, no es verde hierba para todos prados. Tengamos en cuenta que, como leímos recién, en el comienzo de la epístola segunda se refiere al público como vulgacho. Eleonora Gonano señala que el término es sinécdoque del público del corral de comedias y agrega que es descrito mediante numeración caótica para dar cuenta de la variedad. Leo apenas un terceto. Allí, desde el decrépito al muchacho y desde el oficial al escudero, del solimán al bárbaro mostacho. En ese marco, y vuelvo a citar el trabajo de Eleonora, la escritura dramática es la salida para una situación que se nos revela en la familiaridad propia de la confesión como casi insostenible. No tengo mano para tantas bocas, pues pluma, ¿qué podrá si yo desprecio quimeras viles de palabras locas? Las quimeras viles nos remiten a la vil quimera de este monstruo cómico del arte nuevo. No me voy a seguir extendiendo en esta comparación, pero sí resulta interesante destacar la imagen que se proyecta desde la epístola segunda, con esta clara referencia al arte nuevo, cuyos versos 47 y 48 sintetizan la imagen del Lope dramaturgo que ofrecen ambas epístolas. Porque, como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle el gusto. Sabemos que esto no acaba aquí.
Desilusionado por no haber conseguido el cargo de cronista real, vuelve a renovar sus esperanzas al dedicar la Circe con otras rimas y prosas al por entonces conde de Olivares. Y en esta nueva miscelánea volvemos a encontrar la misma valoración en el encuadre de La desdicha por la honra, la segunda de las novelas a Marcia Leonarda y la primera incluida en la Circe. Allí leemos: de más que yo he pensado que tienen las novelas los mismos preceptos que las comedias, cuyo fin es haber dado su autor contento y gusto al pueblo, aunque se ahogue el arte. Comentario polémico si los hay, porque no solo las comedias son para el vulgacho, también las novelas, y ahí cae la producción cervantina. Volviendo a la Filomena, estas dos reflexiones, ubicadas en el núcleo central de la miscelánea, están relacionadas con el contexto dado por estas aspiraciones, por ese deseo de dejar los corrales y ser reconocido como poeta cortesano. No reniega de sus comedias, pero en cierto modo las margina, subrayando el resto de sus obras. Así, cuando en el prólogo a la segunda parte de la Filomena presenta a doña Leonor Pimentel, le presenta a doña Leonor Pimentel la que va a ser la contienda, señala que Filomena defiende lo que ha cantado: el Isidro, la Arcadia, el Jerusalén, las rimas humanas y divinas, el Belén, el triunfo de la fe, el peregrino, la angélica y las comedias. Como vemos, las comedias quedan en el último lugar. Del mismo modo, y ya en el interior de esta segunda parte, Filomena en su canto defiende realmente lo que ha cantado, enmarcando en dos fragmentos poéticos de la Arcadia la totalidad de su obra, con excepción de las comedias, que quedan fuera de ese encuadre. Ya no es la intención de Lope el escribir para el vulgacho, sino para otro tipo de receptores. En gran parte, para esos lectores ideales capaces de valorar su excelencia poética, que, como señala Pedro Ruiz Pérez, son los destinatarios de la serie de epístolas. Un segundo tópico que quiero destacar de la epístola cuarta es el que corresponde a la polémica cultista y que se desarrolla en 4 tercetos. Herrera viva, a quien divino llama la envidia misma, y Garcilaso viva, ciña a los dos la siempre verde rama. Laberintos enfáticos escriba, poeta minotauro, que no importa, redime el tiempo, la verdad cautiva. De esto que a muchos tiene el alma absorta, diciendo que de Apolo a Magallanes se pudo hallar navegación más corta, celebro los primeros capitanes, que los que ahora son imitadores, quedáronse en melindres y ademanes. La presencia de Herrera y Garcilaso es una constante a lo largo de toda la miscelánea, lo que vuelve a reafirmarse en la epístola de 1621. Sobre la crítica al gongorismo, Conde Parrado la considera uno de los poemas más ácidos escritos por Lope de Vega contra sus enemigos literarios. Lo dice por esto de laberintos enfáticos escriba, poeta minotauro, que no importa. Lo que no queda claro es si la crítica es a Góngora o al gongorismo. O sea, si el poeta minotauro puede escribir laberintos enfáticos porque el tiempo demostrará la verdad, tendríamos que pensar que se refiere a sus seguidores, ya que más adelante celebra los primeros capitanes. No podemos asegurar el blanco del ataque, y es uno de los tantos fragmentos que llevaron a Dámaso Alonso a decir que Lope tira la piedra y esconde la mano. La sátira cultista en la epístola segunda es mucho más compleja porque no hay coincidencias en su fecha de datación. Millán Jiménez, luego de un minucioso estudio, señala el año 1608 como fecha posible de redacción, fecha a la que adhieren tanto Sobejano como Campana. Emilio Orozco considera que la crítica del fragmento está dirigida al poeta cordobés. O sea, el mero acercamiento al fragmento, que es bastante extenso, son 16 tercetos, es polémico, y no queda claro si critica a Góngora o critica a los aristotélicos como Torres Rámila, que lo cuestionaron. Veamos apenas una parte. No ves de decir bien de Garcilaso, ni hablar palabra que en romance sea, sino latinizando a cada paso. Diréis a 1000 preguntas, importuno, en plática de haber algún poeta, latinos 4 y español ninguno. Y advertir que el vocablo se entremeta, verbi gratia, boato, asunto activo, toda una lista de cultismos, avanzo un poco,
que en la corte no piensan que hay más ciencia que hablar en jerigonza estos divinos y andar con la gramática en pendencia. Dejo aquí. Junto con el omnipresente Garcilaso, tenemos por un lado una lista de cultismos que Dámaso Alonso incorpora a la lista de palabras afectadas según censuras y parodias literarias del siglo XVII de la lengua poética de Góngora. Y por otro está este hablar en jerigonza, que nos recuerda a la receta para hacer soledades en un día de Quevedo. De hecho, también está presentado como una receta, y más allá de la datación y de quién haya sido el primer destinatario del yo satírico, al publicarla en la miscelánea de 1621 se actualiza y el dardo podría estar dirigido a Góngora y sus seguidores. Estos son apenas dos ejemplos de las múltiples relaciones intra- e intertextuales que se pueden establecer a partir de la epístola cuarta. Una de las más significativas es que un extenso fragmento del poema es la reescritura de un violentísimo ataque, probablemente de Lope, dirigido a Torres Rámila y Suárez de Figueroa, que el Fénix reutiliza quitando la referencia a personas concretas y rebajando la violencia de la invectiva, lo que le lleva a decir a Patricia Campana que Lope habría intervenido transformando una sátira en una epístola horaciana. Para concluir, la introducción del fragmento neoplatónico, que ya anticipé, amerita una referencia fluvial. Desde el inicio de la miscelánea hay una reivindicación al Tajo y a los poetas toledanos, lo vimos en la canción analizada recién. Esta reivindicación está encarnada no solo en la figura de Garcilaso, sino también en la de Baltasar Elicio de Medinilla, a quien dedica la epístola tercera y es el autor de la 10ª, que en palabras de Florencia Calvo, sirve para cohesionar esta serie epistolar con la elegía que la continúa y que cierra los poemas emparentados con la tradición clásica para dejar paso a los metros italianos. Esto nos da una muestra más del cuidadoso entramado de la Filomena. En la segunda parte del poema que da título a la miscelánea, parece ser el Tajo el que atraviesa ese locus amoenus en el que Lope Ruiseñor se defiende del tordo Torres Rámila. Sin embargo, en la epístola cuarta, Lope le pide a su amigo sevillano que abandone su Betis para encontrarnos con otro río y con otro ruiseñor. ¡Ay Dios! Si os viera yo, no en la corriente del claro Betis, de quien sois Apolo, ceñido del laurel resplandeciente, sino en aqueste pobre, humilde y solo bosque de manzanares que no ha visto las naves que permite el otro polo. Manzanares corriente se parara y hiciera poco, que en verano es río que con cualquier música se para. Pero ya recostado en lo sombrío, que tantos juncos, mimbres y verbenas dosel le tejen a su asiento frío, oyera que os cantaba Filomena, y en olmo verde, ya en mi ruda pluma, dulce a los dos, aunque imitada pena. No porque yo de presumir presuma agradaros a vos, Marte, de Febo valiente ingenio, en breve o larga suma, mas porque he visto un ruiseñor que nuevo en estas selvas canta al alba pura, lo que me debe y lo que yo le debo. No os quiero encarecer tanta hermosura, que no creeréis que es este amor platónico, cosa por estos tiempos mal segura. Filomena, el ruiseñor, es aquí Marta de Nevares. Al Lope Ruiseñor que defiende lo que ha cantado lo habíamos ubicado en el Tajo. A Marta de Nevares, nuevo ruiseñor, en el Manzanares. Es cierto que la introducción resulta un tanto paródica. Manzanares corriente se parara, hiciera poco que en verano es río que con cualquier música se para, aludiendo al seco Manzanares. No podemos evitar la imagen de Burguillo y de la Juana Lavandera de ese Manzanares seco. Pero a continuación ingresa en el tópico del locus amoenus con el motivo virgiliano del ruiseñor sobre las ramas, y luego la imitación del poeta a través de su pluma. Este fragmento es el que introduce el tema del amor platónico por el que se destaca la epístola. Amor tan firme y casto, a un ángel dulce, a un ruiseñor armónico, dirá más adelante. Sumando estrategias a las aspiraciones cortesanas,
Lope también pretende mostrar una relación casta y pura con Marta de Nevares. Vimos apenas 3 elementos de los muchos que se despliegan en esta epístola cuarta, elementos que pueblan la estatífera maleta de la Filomena: Lope dramaturgo, la polémica cuntista y el ambiente del Manzanares para presentarnos a este amor platónico devenido en ruiseñor. Es que, como afirma Begoña López Bueno, lo de Lope es punto y aparte siempre, pero de manera notable para la epístola, por su multiplicidad, su dinamismo, su vitalidad. No podía ser de otro modo en quien tuvo la mayor voluntad creadora de confundir vida y literatura. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, sigo entonces con mi comunicación, estrategias transtextuales en la Filomena de Lope de Vega, el caso del soneto, la calidad elemental resiste. Los estudios críticos acerca de la Filomena han hecho especial hincapié en la singularidad de la matriz estructural y en la variedad genérica que guían el buen deseo de Lope de formar de varias partes un cuerpo. El procedimiento compositivo aparentemente heterogéneo e inconexo tiende ejes de lectura que propician el diálogo entre las partes y teje hilos que cohesionan entre sí las composiciones que integran cada una de ellas. El volumen responde a un ordenamiento en metros, pero también a una organización interna de carácter temático. En su insoslayable estudio sobre la Filomena, Patricia Campana sostiene que, cito, se percibe una tendencia a organizar las composiciones en secuencias progresivas, cuyo orden no cronológico guarda una bien trabada coherencia interna. En la Filomena, la constante autodefensa del autor, unida al ataque mesurado contra sus detractores, es uno de los criterios unificadores del conjunto, estructura subyacente y profunda de toda la obra. Fin de cita. Las distintas composiciones en prosa y en verso que conforman la miscelánea enlazan una serie de elementos que construyen esos criterios unificadores: la ficcionalización de datos biográficos, el ataque contra sus detractores, la reivindicación como poeta erudito, la configuración de un sujeto poético que elige la castidad como un medio para alcanzar la virtud, son constantes que, lejos de funcionar como mecanismos tautológicos, producen nuevos sentidos y proponen distintos niveles de interpretación según el contexto en el que se insertan. La estructura del volumen incluye 9 sonetos. Los 2 primeros, dedicados a doña Leonor Pimentel, dedicataria del volumen, se sitúan al comienzo. Los 6 siguientes, tras el poema a las obras de Francisco de Figueroa, y el último, separado por la silva Juan de Piña, se ubica la calidad elemental resiste, que sirve de broche y epígrafe final de la obra. Aunque están situados en distintos momentos del texto y desarrollan temáticas disímiles, ellos comportan imágenes y recursos que delinean el derrotero de un yo lírico desengañado que mira con escepticismo el mundo que lo rodea. La muerte de un personaje admirado, la hipocresía de las apariencias, la envidia de sus detractores, la desesperanza por no acceder a los favores de la corte. En su exhaustivo estudio del corpus sonetístico de la Filomena, Antonio Sánchez Jiménez sostiene la idea de que, debido a su ubicación estratégica, los sonetos resultan esenciales para organizar las temáticas dominantes del volumen. Cito, gracias a ella, dibujan para la Filomena un sentido total en el que yo lírico protagonista recorre, más que los problemas metapoéticos que ha subrayado la crítica, un trayecto de reveses que desemboca en un estadio final de sabio desengañado, estadio donde se refugia en la inestabilidad mundana para dedicarse al estudio y la contemplación moral. Fin de cita. En esta oportunidad nos detendremos en el soneto conclusivo de la Filomena, la calidad elemental resiste, una composición que sufre resemantizaciones al ser integrada en nuevos contextos y que establece entrecruzamientos al interior de la obra que nos permiten pensar en una poética de conjunto. El mensaje del poema operaría en un doble gesto. Por un lado, como instrumento de autorrepresentación de un Lope yo poético, que busca, a través de los postulados del amor neoplatónico, tomar distancia de un pasado amoroso cuestionado y controversial, y por el otro, como manifestación de ilusión humanista con la que intenta definir su concepción poética. Dice Sánchez Jiménez, una literatura clara, pero filosófica y profunda, y perfectamente moral,
virtudes que según el Fénix se opondrían a las características de la poesía culta. Fin de cita. Los versos desarrollan la teoría amorosa de los tres fuegos, elemental, celestial y angélico. En ellos, Lope confronta el amor divino, virtuoso y eterno con el amor profano, inferior y efímero, y recupera tópicos literarios y filosóficos para elaborar su propia teoría amatoria. Los postulados del sujeto poético se construyen en torno a la polisemia del concepto de fuego, a sus asociaciones semánticas y a sus atribuciones metafóricas. En el amor terrenal, el fuego abraza, en el amor celestial vivifica, y en el angélico contempla el amor verdadero. El terceto final proclama la voluntad de la voz poética de renunciar al amor terrenal para experimentar las virtudes de un fuego angélico que aspira a la eternidad. La argumentación del yo poético se organiza en el presente de enunciación, actualiza la experiencia y la contrasta con el pasado a través de fórmulas de negación. No ya como elemento el fuego viste, no puede el fuego abrazarme. En este estadio de la experiencia vital, el sentimiento amoroso del sujeto poético queda escindido entre un pasado dominado por la pasión y un presente en el que renuncia a los placeres mundanos con el fin de alcanzar la perfección moral y espiritual, un ars amandi que transforma y sublima la imagen de Lope para crear un perfil más ajustado a las convenciones moralizantes requeridas en los cenáculos de la corte. Trasunto autobiográfico y exégesis de su propia escritura vuelven a imbricarse. La ascripción del yo lírico, sujeto autoral, a los postulados de la teoría neoplatónica funciona no solo como replanteo existencial que redime al Fénix de sus experiencias amorosas, sino como expresión de una concepción poética que contrapone la complejidad conceptual en estilo llano a la oscuridad de las formas cultas vacías de contenido. Sabido es que la calidad elemental no es una composición inédita. El soneto fue publicado por primera vez en el acto primero de la Dama Boba en 1613. Como ha señalado ampliamente la crítica Damaso Alonso, Saborda Cortázar, Melchora Romanos, Presotto, para citar solo algunos investigadores, en la Dama Boba el poema opera en dos dimensiones. Por un lado, sirve para demostrar que la dificultad debe estar en los conceptos, en este caso, en los que expresan los postulados del amor neoplatónico, y no en las palabras como tantos detractores predicaban. Y por el otro, demuestra la capacidad educativa del amor, el amor como luz de entendimiento que consigue transformar a una dama boba en una dama discreta. Ambas dimensiones convergen en la reflexión respecto de los modos de interpretar el mundo desde una perspectiva filosófica que contempla la concepción misma de la poesía. Algunas líneas críticas han propuesto una lectura antigongorina y han adjudicado sentidos que el soneto adquirirá solo años después, a partir de su inclusión en la Filomena en 1621. En tal sentido, Marco Presotto precisa que, cito, el primer documento que atestiguaría la circulación de las soledades y del Polifemo en los ambientes literarios de Madrid es la carta del 11 de mayo de 1613 de Góngora a Pedro de Valencia, que acompaña los dos poemas pidiéndole una opinión al respecto. La carta se ha perdido, pero nos consta que Pedro de Valencia le contestó el mes de junio del mismo año. Ahora bien, solamente a partir del verano de 1613 empiezan los poemas a circular verdaderamente y a provocar comentarios. Dado que el autógrafo de la Dama Boba está fechado a 28 de abril de 1613, es evidente que la pieza se escribió antes de la explosión del debate en torno a los dos poemas de Góngora. Fin de cita. Si en la comedia el soneto no reviste alcances anticultistas, en línea con la polémica gongorina, sí ofrece una concepción de la creación poética que en términos de Navarro Durán sigue el camino de Garcilaso en la imitación y en la forma de encerrar en un pequeño espacio de un soneto una difícil reflexión conceptual. Lope integra la calidad elemental a la Filomena sin modificaciones formales. Solo incluye el epígrafe, Castita res es angélica, que atribuirá a una obra de San Juan Crisóstomo titulada Angélica, pero que según Patricia Campana, cito, después de haber consultado las obras completas de San Juan Crisóstomo en la versión original griega informatizada, no hemos podido dar con la cita ni siquiera aproximada que da Lope. Fin de cita. En este nuevo contexto, la composición reclama otra finalidad,
establece relaciones intertextuales y proyecta derivaciones hacia otras composiciones de la Circe. La ubicación final, en ambos volúmenes, culminaría el proceso de transformación protagonizado por el yo lírico que atraviesa las distintas composiciones de la obra. El diálogo intergenérico fortalece la configuración de una imagen del yo ficcional Lope, que ha encontrado en la castidad neoplatónica el sosiego de sus pasiones, una estrategia más para callar las críticas de sus enemigos y un atributo indispensable para franquear su ingreso a la corte. Así lo expresa en la epístola cuarta a don Diego Félix Quijada y Riquelme, en la que el tratamiento del motivo del amor platónico gira en torno al sentimiento hacia Marta de Nevares. Cito: si esto no fuera así, no le llamara de la inmortalidad Platón deseo, ni el alma, que lo es, sin cuerpo amara. En la epístola sexta a María Elisa Velardo, la supuesta autora expresa el amor espiritual que profesa ser destinatario, Velardo Lope. Afirma preferir el amar platónicamente propio de un alma osada, cuya mayor fortaleza radica en amar sin esperanza, en amar lo imposible. Y así quiero hacer una reseña de amor dificultoso, que sin pensar desvela mi reposo, amando a quien no veo y me lastima. En la epístola séptima, Belardo Amarilis, el sujeto poético ratifica que el amor pasional forma parte de su pasado y que en el presente solo siente amor espiritual. Desde el campo léxico, los versos refuerzan la dicotomía entre un pasado de pasiones terrenales y un presente de amor celestial, a través del juego de oxímoron cielo-tierra, cielo-infierno. Celias, de solo el cielo me entretienen, no las temáis, que Celia se de la tierra, a ser infiernos de las almas vienen. En esa línea progresiva, Lope reconfigura una imagen como amante neoplatónico a fuerza de los desengaños que ha experimentado tanto como hombre como poeta. Las decepciones vivenciales y literarias lo llevan a asumir una pose de sabio desengañado que se refugia en la espiritualidad. Hablamos de pose y no de transformación efectiva, porque entre las máscaras de sus etopeyas se filtra la voluntad de medrar, de obtener el reconocimiento como poeta cortesano y de confrontar la oscuridad cultista de sus adversarios. Temáticas que recalan en el soneto final, dando un marco coherente a las composiciones precedentes y que se irradian hacia la Circe, donde el mismo soneto es sometido a un nuevo proceso de refuncionalización en la epístola nona a don Francisco López de Aguilar. Allí el poema es utilizado expresamente contra la poesía gongorina, contraponiendo la dificultad conceptual a la dificultad léxica. López se defiende de sus detractores argumentando que, si estuviera la dificultad de la lengua, como ahora se usa, confieso que se quejaran con causa, pero estando en la sentencia, no sé por qué razón no ha de tener verdad lo que no alcanza. En esa epístola, el Fénix se ve impelido a desarrollar el comento del soneto porque muchos hablan de lo que no entienden. Así lo expresa la voz enunciadora. La intención de este soneto, llamemos hacia el argumento, fue en pintar un hombre que, habiendo algunos años seguido sus pasiones, abierto los ojos al entendimiento, se desnudaba de ellas y, reducido a la contemplación del divino amor, de todo punto se hallaba libre de sus afectos. Fin de cita. La explicación excluye a López de Aguilar, que sí entiende, y está destinada al desengaño de los que se apasionan de los términos nuevos de decir, aunque sean bárbaros, y no reparan en el alma de los conceptos. Una vez más, las estrategias intertextuales potencian y modulan los recursos propios de cada nuevo texto para fusionar, según la ocasión y en diferentes gradaciones, las dos cuestiones predominantes de la obra: polémica literaria, experiencia autobiográfica. En el juego de trasvases transtextuales, de la dama boba a la Filomena, de la Filomena a la Circe, el soneto va mutando sentidos. En su reutilización, Lope no aplica transformaciones formales, sino propone operaciones conceptuales que modifican significados sin variar los significantes. Tanto en la dama boba como en la Circe, la calidad elemental está acompañado de comentarios explicativos que justifican ya su composición amorosa, ya sus postulados poéticos. Tal vez, en la Filomena, Lope pudo prescindir de ellos, porque en el lugar asignado, los versos recuperan y se hacen eco de las filiaciones evocadas en las composiciones precedentes como un modo de enlazar la miscelánea desde una perspectiva más ligada al componente autobiográfico, pero de la que es difícil deslindar las reflexiones metaliterarias. En palabras de Pedro Ruiz Pérez, el yo
que hace aflorar Lope no es el sujeto íntimo y sentimental de una poesía amorosa precedente, dechado de la lírica renacentista, sino el yo autoral que se concibe desde la moderna conciencia de la propia escritura y su valor. En la arquitectura de la Filomena, la voz del sujeto poético Lope, en la calidad elemental, resulta eficaz para exaltar un sentimiento neoplatónico que pone en tensión intereses literarios y conductas morales, un modo de percibir el mundo que le permite liberarse de las pasiones y de los deseos perturbadores del espíritu. Mecanismos de resignificaciones e intertextualidad guían los desplazamientos de un Lope yo autoral que en ese estadio de su experiencia vivenzal elige la virtud sin descuidar su proyecto literario. Un Lope refinado y filósofo que busca reivindicar su vida y su obra para concretar sus pretensiones de poeta cortesano, para, en definitiva, legitimarse como el fénix de los ingenios, a quien, no ya como elemento, el fuego viste el alma. Gracias. Bien, perdón, estoy mirando un mensaje de Josefina que dice que lamentablemente no pudo restablecer la conexión, que siguen sus dificultades y que no va a poder participar. Lo lamentamos realmente muchísimo. Bien, nos quedan unos minutitos para escucharlos, reflexiones, comentarios. Perdón, José le mandó el texto a Jime Sí, yo para lo que tengo. lo lea. Lo Jime, tengo el porque perdón. quedamos que Jime lo va a leer y ahora José lo que pasa es que está tratando de entrar al Zoom y no puede entrar al Zoom, pero el texto Acá sí. entró alguien que se llama José, pero no sé si es Josefina o es un José, la verdad que no sé, dice solo José. No, pero admitila porque Dice me José. Sí, ya admití, o sea, no hay nadie en la sala de espera. Acá hay, Acá. no sé si es ella, está sin Sí, debe cámara. ser, debe ser. Pero A dale. lo mejor está con el Sí. teléfono y bueno, Ahora entonces yo le pregunto. Pues, bien. bueno, arranco. Ahí apareció. Ahí está. No, bueno, José, vos disculpad porque es la primera vez que veo el texto, así que puedo cometer alguna gaf, pero vamos a ponerle toda la onda. Bueno, el texto de José se llama Funcionalidad de la mitología en el poema Descripción de la tapada, insigne monte y recreación de excelentísimo señor duque de Berganza de Lope de Vega. La mitología grecolatina fue motivo de inspiración para los escritores áureos. En el caso particular de Lope de Vega, su ingente producción teatral y poética ofrece un invalorable testimonio de la importancia que el autor le dio a esta materia. Después de la aparición del Polifemo de Góngora, comenzaron a divulgarse fábulas mitológicas de considerable extensión, hecho del que no fue ajeno el Fénix. Queremos destacar al respecto dos obras misceláneas suyas, la Filomena con otras diversas rimas, prosas y versos de 1621 y la Circe con otras rimas y prosas de 1624, cuyas páginas inauguran con las historias de los personajes que dan título a cada una de estas colecciones. Ambos libros incluyen además otras composiciones mitológicas extensas, la Andrómeda y la Rosa Blanca respectivamente. El poema Descripción de la tapada insigne monte y recreación del excelentísimo señor duque de Berganza, con el que trabajaremos para determinar la funcionalidad de la mitología, se inserta en la Filomena. Como explica el enunciador, tapada significa cercado en nuestra lengua de Castilla, verso 51. La tapada era el nombre de una finca rodeada de una muralla, posesión de Teodosio II, séptimo duque de Berganza. Próximo a su palacio, en Villaviciosa, emplazada en el centro-este de Portugal. Allí acostumbraban a reunirse personalidades representativas de la cultura, poetas, músicos, intelectuales, bajo el amparo de este noble, miembro de una de las más encumbradas familias de la aristocracia lusitana. A los 10 años, el duque de Berganza participó junto al rey don Sebastián I en la campaña de África para combatir contra los árabes. El monarca perdió la vida en la batalla de Alcázar-Quibir y, como no tenía hijos, el trono pasó a su tío abuelo, el cardenal Enrique I, quien tampoco dejó herederos, con lo que se puso fin a la casa de Avís. Si bien el cetro le hubiera correspondido a Teodosio, no pudo aspirar a él por ser menor de edad.
Por tal motivo, Felipe II de España, hijo de Isabel de Agüiz, esposa de Carlos V y nieto de Manuel I de Portugal, asumió como Felipe I de Portugal desde 1581 a 1598, y la Casa de Austria, por sucesión a su hijo Felipe II, Felipe III de España, y su nieto Felipe III, Felipe IV de España, gobernó el territorio luso hasta 1640. Desde ese entonces, las relaciones entre España y Portugal siempre fueron tensas, lo que se acentuó aún más cuando Felipe II, Felipe III de España, visitó por primera vez los nuevos dominios. Probablemente para apaciguar el descontento de sus habitantes, basado en la poca atención mostrada hacia su territorio por parte de la corona española, se le encargó a Lope la composición del presente poema. En la segunda estrofa, el sujeto lírico manifiesta: «Oh gran Teodosio, que aunque siempre tuvo el Júpiter del reino lusitano, partido imperio y cuyo sceptro estuvo, por sangre en vos, por leyes en su mano. La tierra y mar que peregrino anduvo, sacro legislador del orbe indiano, también parte con vos su monarquía, como en dos mundos se divide el día». Como apreciamos, en sus palabras se ponen de manifiesto los lazos entre la Casa de Berganza y la monarquía española, alabando a la primera, pero instando también a que acepte la dominación de la segunda, desechando sueños independientes que le fueron atribuidos por la tradición portuguesa. Esto es una cita de Campana. La fecha de escritura del texto es incierta. Por datos internos se estima entre 1607, fallecimiento de doña Ana de Girón, esposa de Teodosio, comentando en los versos 657 y 664 del poema, comentado, y mayo de 1621, aprobación de la Filomena. Como esta es una composición donde no solo se alabará la propiedad del duque, sino también a su dueño, la matriz poética se organizó en octavas reales, metro apropiado para el elogio de personajes ilustres y situaciones trascendentes. Aunque el paratexto título enuncie una sola parte del plan, en el discurrir de la pieza se advertirá el doble propósito manifiesto por el enunciador. El yo lírico suplica a las deidades del Helicona ilustre coro que lo inspiren para cantar a este monte, a esta selva frondosa, la tapada, que él predica Delfos II. Delfos era un sitio consagrado a Apolo en el monte Parnaso. La finca del duque de Braganza, elevada a categoría casi sagrada, estará emplazada, por lo tanto, en el Parnaso portugués. La dispositio de la parte central del poema distingue dos partes bien definidas, una descriptiva, versos 49 a 392, y otra narrativa, versos 393 a 716. Una de las notas destacadas es la profusión de su verdor. Por eso es un lugar digno de ser habitado por las ninfas de los bosques, dríadas, napeas y amadriadas. La tapada está configurada por el sujeto lírico como locus amoenus, donde los árboles y las plantas crecen sin control. Hiperbólicamente, la sombra de la vegetación supera a la nemorosa tempe y a la fértil vandalia, al igual que a los distintos parajes por donde transcurrieron las historias de Alcides, Pan y Paris Alejandro, la selva nemea, la Arcadia y el monte Ida respectivamente, y produce tal oscuridad por lo que duerme en su jardín siestas la aurora, verso 88, aquellos parajes no igualan este solo parto en parte de la naturaleza sin el arte. El concepto naturaleza sin el arte, muy reiterado por Lope de Vega a lo largo de sus escritos, se aplica aquí a la exuberante naturaleza que se muestra libremente, sin la mediación de la mano del hombre. Como prado ameno, la surcan arroyos dulces con sonoros saltos. Para exaltar la heredad, se menciona que está atravesada por Aseca y Borba, caudalosos ríos que con mansa presunción forman dos lagos, en cuyas aguas navegan ya barcos, ya ligeros bergantines. En su apacible silencio solo se escucharán los dulces instrumentos de Orfeos, de Anfiones y Apolos, quizá ejecutados por lugareños a quienes se los eleva a la categoría de los famosos músicos de la cultura clásica. Allí asoman también las Nereidas, hijas de Nereo y Doris, que emergen de los ríos mencionados y se ocupan de tejer guirnaldas de flores. Para completar el diseño general de la finca, se mencionan distintos animales salvajes que la atraviesan. Estas mansiones rurales solían tener espacio para hospedar a los visitantes que se entretenían en realizar paseos y cazar piezas salvajes como conejos, gamos, jabalíes.
La abundancia de estos últimos rememora la historia de Adonis, que muere herido por un jabalí, y el llanto de su amada Venus. Por su parte, el recuerdo de Actión, convertido en ciervo por espiar a Diana mientras se bañaba, refrenda la aparición de estos animales en esta propiedad. El ganado doméstico es evocado también por distintas historias mitológicas, las protagonizadas por Cadmo y Semele, el toro de Fenicia y Europa, sugieren, por una parte, el rapto de Europa por Zeus, en las que intervienen Juno e Io, la transformación de Io en vaca. Sus historias ofrecen una nota poética con la que se da cuenta de la riqueza bovina de la tapada. También se criaba allí una cantidad importante de finos caballos de guerra. Cito, aquí de los caballos sacrificio del furibundo Marte hay tan hermosas madres que han dado de que son indicios como en el Betis fáciles esposas, porque en el curso y el materno oficio exceden las dehesas gamenosas, si puede ser que las dejaron graves de Portugal los céfiros suaves. Entre los versos 299 y 301 se menciona la plaza de toros que Teodosio II tenía dentro de su finca. Al respecto, Pedraza Jiménez comenta que los duques de Berganza, reyes de Portugal tras la independencia, serían famosos ganaderos. En esta descripción grandilocuente de la finca no falta el detalle de la cornucopia floral. A los fines del presente trabajo, solo nos detendremos en dos flores, la rosa blanca y su transformación en roja. Cito, la rosa del delito temerosa de haber herido con pungente espina la blanca nieve cuya sangre hermosa por castigo le dio color tan fina. Será destinataria del poema mitológico Rosa Blanca, consagrado a distintos momentos de la vida de Venus y otros sucesos, que formará parte de la Circe. La otra es el narciso, que destacamos para acentuar su rasgo estilístico usado por Lope. La perífrasis alusiva, el joven que a su sombra dijo amores, será suficiente para nombrar dicha flor con el recuerdo de la historia desafortunada del presuntuoso joven. Tampoco queremos olvidar los bodegones literarios con los que la voz lírica enfatiza las excelencias de los frutos que se producían en esta heredad. Por no estar relacionados con el tema comentado, no nos detendremos en ellos. Los personajes míticos, orgullosos de sus posesiones, Dédalo de su laberinto, Palas con su Aracinto, montaña que se le consagra, o la isla de Sicilia, a donde se emplaza su fértil Lilibeo, cuya mención es homenaje en la estrofa cuarta de la fábula de Polifemo y Galatea Gongorina. Recordemos que en el Lilibeo el vate cordobés localiza dos leyendas mitológicas, la herrería de Vulcano y la sepultura de Tifeo. Al decir el sujeto enunciativo, no podrán superar la finca del duque de Braganza, habitada por Diana, diosa de la casa y protectora de la naturaleza. En este paisaje bucólico que representa la tapada, Marte ha cambiado sus atributos guerreros y se ha transformado en músico, en tanto que Apolo es un cazador. La segunda parte del poema tiene carácter laudatorio y se relaciona con el tópico del linaje. Este momento se organiza con dos técnicas distintas respecto del primero, la narración y las escenas dialogadas que imprimen un carácter dinámico y teatral al segmento. La aparición del río Borba, que emerge de su propio lecho, tiene su referente en la poesía clásica. En la Eneida, libro octavo, Eneas sueña que se le aparece. El dios mismo, empieza una cita, el dios mismo del paraje, el anciano Tiberino, le pareció que alzaba la cabeza de la amena corriente por entre la espesura de los álamos. Iba envuelto en un cendal de glauco lino, los cabellos ceñidos de hojosas espadañas. Fin de la cita. En la literatura española, un antecedente podríamos encontrarlo en el poema de Fray Luis, La profecía del Tajo. Este dios fluvial que se levanta tiene poderes proféticos de los que carece el río Borba. El magistral retrato del dios fluvial portugués constituye una obra pictórica. Cito, salió el anciano Borba de su arena, coronado de frágiles hinojos, de oloroso mastranzo y de verbena, de verdes ovas y corales rojos. Con tardo paso la ribera amena, los líquidos cristales por los ojos, discurriendo los pies y en una sombra le hicieron flores oriental alfombra. La presencia de 4 ninfas, las más hermosas del ameno valle, 3 de ellas extranjeras, componen un nuevo cuadro mitológico que se incorpora en el poema como homenaje a la égloga tercera de Garcilaso de la Vega.
El yo lírico presenta el coro de las jóvenes a través de su identidad con datos importantes. Nombre y procedencia: Lucinda portuguesa, Finarda florentina, Laudomira latina y Belisa castellana. Fisonomía según el canon de belleza petrarquista y notas de sus llamativas vestimentas. Luego de inquirir la causa que tan gozosas de las suyas las trajo a sus riberas, Borba las invita a cantar. Cada ninfa utilizará su lengua vernácula, latín, italiano, español y portugués. Esta estética escena incorpora en el discurso nuevos recursos, la polifonía y el plurilingüismo. El propósito del encomio atañe ahora a la genealogía. Por esto, se enfatizará la relación del duque Teodosio II de Braganza con las casas de Austria, Avís y otras cortes europeas. Ludomira, en latín, explicará los lazos que unen a los nobles portugueses con la casa de Austria. Finarda, en italiano, promete comentar las glorias del reino lusitano. Lucinda, portuguesa, elogiará a Teodosio II, su coterráneo, en el idioma patrio. Belisa, nombre que Lope utilizará para las protagonistas de dos comedias de capa y espada, El acero de Madrid y Los melindres de Belisa, otra de las extranjeras en ese contexto lusitano, se comunicará en castellano y es la única que se explayará en 22 octavas. Por su intermedio se conocerá la prosapia de Teodosio II. Su exposición cumple con la finalidad de enlazar las raíces de la nobleza lusa con la española. Por eso comentará los matrimonios que tuvieron lugar entre los miembros de la monarquía hispánica y los integrantes de la Casa de Braganza. Se detiene en la nobleza castellana para puntualizar los ascendientes de Isabel de Castilla, cuyos padres fueron Isabel de Portugal y Juan de Castilla. La infanta María, una de las 4 hijas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, contrajo enlace con Manuel I de Portugal y fue bisabuela de Teodosio II. La ninfa castellana se ocupará en su relato de los 8 duques de la Casa de Braganza. Solo comentaremos algunos datos que se relacionan más estrechamente con los últimos duques de Braganza. Belisa detiene su relato en Juan I, sexto duque de Braganza, quien, unido a la infanta Catalina de Portugal, nieta de Manuel I de Portugal, fueron los padres de Teodosio II, destinatario del poema que comentamos. Al enviudar, Catalina ocupó la regencia del reino y no aceptó el pedido de matrimonio que le propusiera Felipe II, rey de España, por temor a que su hijo Teodosio, al llegar a la mayoría de edad, perdiera el derecho de ser nombrado monarca de Portugal. El séptimo duque de Braganza, Teodosio II, casado con la duquesa española Ana de Velasco, hija de Juan Fernández de Velasco y Tobar, conde de Haro y condestable de Castilla, y de su primera esposa María Telles de Girón, fueron los padres de Juan VIII, duque de Braganza y Barcelos. El repaso por la genealogía de la Casa de Braganza certifica cómo los orígenes y las distintas circunstancias de parentesco han unido en todos los tiempos a España y Portugal. La voz de Belisa profetiza a Teodosio II: de vuestro reino lusitano, toda Europa, señores reyes, espera. Años más tarde, en 1640, su hijo Juan VIII, duque de Braganza y Barcelos, será coronado como Juan IV del reino lusitano. Portugal dejará de reconocer a Felipe IV de España como soberano y se erigirá en monarquía independiente, cuya descendencia reinó hasta comienzos del siglo XX. Hacia el final del poema, el discurso analéptico de la ninfa castellana recordará el desafortunado episodio que le costó la vida al rey don Sebastián en su expedición a tierras africanas y el peligro de muerte del niño Teodosio VII durante la batalla de Alcázar-Quibir. El yo lírico retoma la palabra para finalizar el cuadro mitológico protagonizado por el río Borba y las 4 ninfas. Aquí quedó del llanto y de la pena la ninfa en vivo mármol transformada. Borba, con el dolor hasta el abismo de sus cristales, se arrojó en sí mismo. En nuestro recorrido por el texto se expuso la funcionalidad de la mitología en él. En la primera parte resalta hiperbólicamente las bondades naturales de la tapada, en tanto que en la segunda, recreando la escena garcilasiana de la Égloga III, presidida por el dios fluvial Tajo y 4 ninfas que bordan bellos tapices de historias desafortunadas, el coro de jóvenes de Lope, convocadas por el río Borba, mediante el hilo de su discurso, ensalzaron el linaje de Teodosio II, certificado por los lazos de sangre que hermanaron las noblezas lusitana y española. El sujeto poético, en un primer momento indeciso de cantar las glorias de tan alto sol,
Teodosio VII de Portugal, acometió su tarea como nuevo faetonte. El gesto de colgar la lira de una rama es un indicio de que ha concluido con el propósito que había enunciado, por eso ahora podrá decir, en la situación de clausura, sin falsa modestia, oíd lo que Excelencia Portuguesa parece dicho en lengua castellana. Muchas gracias. Bueno, y José, vos lo hubieras leído infinitamente mejor, porque lees mucho mejor que yo, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Jime. Qué bueno verte, José. Yo, discúlpame, no sabía que, bueno, habían, que estaba la posibilidad de que lo leyera Jimena. Bueno, no sé si algún comentario, alguna pregunta. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero bueno, nos podríamos tomar, Jime, algún minutito más. La palabrita, ¿puedo? Hola Sí, chicas, hola chicos, hola. Josefina, que hace años que no nos vemos, Josefina. Una cosita que me gustó, Silvia, terminás tu trabajo ahí con las últimas palabras, legitimarse, ¿no? Y voy a lo que decía Eleonora y me dejó pensando en esto, que Lope construye la figura de Figueroa, pero pareciera que únicamente para autolegitimarse. Y les pregunto, ¿por qué será que Lope constantemente tiene que legitimarse en su campo literario? No sé, se me ocurrió, constantemente tiene que posicionarse, como esa es la imagen que me deja, pero no sabría por qué, porque entiendo que ya en ese momento tenía prestigio. Bueno, es un poco la constante de Lope, esta autorreivindicación, ¿no? Esta necesidad de legitimarse como poeta, de reconstruirse, sobre todo en un periodo, en su ciclo de senectute, como un poeta filosófico que amerita alcanzar otros estratos poéticos y otros reconocimientos. Y también siempre me parece que está la sombra del deseo de medrar en la corte, de alcanzar los favores, que necesita cierta configuración de una imagen que muchas veces el pasado de Lope, tanto en su experiencia vivencial como en su trayectoria poética, no aplican a las características y a los rasgos y a los requerimientos cortesanos. No sé, ¿qué te parece a vos, Celia? Sí, yo lo había pensado porque en algún momento me fui corriendo a la biblioteca a manotear a Harold Bloom con su ensayo breve La angustia de las influencias, que es un libro que intenta para la poesía inglesa una historia de la poesía, y tiene algunos conceptos interesantes, ¿no? Con respecto a qué se hace con las tradiciones de los poetas anteriores. Pero por suerte, después me acordé de Borges, que resume el libro de Bloom en un solo párrafo. y sí, me vengué de Bloom por lo que nos hizo en el canon occidental. Me tomé revancha con Bloom y lo desplacé. No, y lo pensé desde ahí, porque cuando leí el poema una y otra vez, había algo que me hacía ruido. Yo en un principio había pensado analizarlo como una elegía, y bueno, nada, no le encontraba la vuelta, y no le encontraba la vuelta, y no le encontraba la vuelta. Y de pronto esas dos primeras estrofas tan insistentes con el fénix, el fénix, el fénix, yo dije, ¿qué pasó acá? Y además, bueno, que es apasionante toda la historia de este buen hombre, de que no sabemos ni cuándo, no tenemos certeza de nacimiento, muerte, que parte de la obra se publica en 1625 en un volumen muy pequeñito, porque se perdió mayormente. Es una cuestión bastante curiosa, y me pareció que, bueno, iba por ahí en lo que decía Silvia, en esa línea. ¿Dónde me paro en la poesía? Porque en los demás géneros ya se sabe dónde se para, pero ¿qué hago con todo lo que está dando vueltas por ahí en poesía? Y más con Don Góngora dando vueltas. Sí, sobre todo a mí, un poco lo que decía Eleonora, lo que me terminó de iluminar el panorama es este estudio del cuerpo sonetístico de Sánchez Jiménez, que le da una vuelta
tiene otra mirada, es decir, si Patricia Campana y mismo Pedro Ruiz Pérez hablan, estoy hablando del cuerpo sonetístico, ¿no? Del predominio de lo metapoético, Sánchez Jiménez toma un poco distancia de esa concepción y va más por el lado de la construcción, de la sublimación de este sujeto poético que necesita deslindar y tomar un poco de distancia de ese pasado, y termina siendo más como un cancionero amoroso, digamos, porque bueno, se toma de todos los conceptos de las teorías neoplatónicas como para, de algún modo, lavar esa imagen. Entonces, desde esa mirada, o sea, yo me corrí un poco de lo que veníamos viendo con Campana y con Ruiz Pérez, y la trayectoria y todo ese trabajo maravilloso de Sánchez Jiménez ilumina desde otro lugar. Entonces, esa tensión entre lo metapoético y lo personal, entre la biografía imbricada con la trayectoria poética, es un juego que es muy difícil escindirlo, pero que siempre está en tensión y hay momentos de predominio sobre otros. Y sobre todo en una posición tan estratégica que tiene ese soneto, que va y viene, porque viene de la comedia, se fusiona en la Filomena y después se dispara hacia la Circe, hay toda una manipulación, una reutilización que va marcando, me parece, ¿no? desde mi lectura, estas gradaciones y estos matices. Es un poco lo que traté de sintetizar digamos, en la ponencia, pero a mí me interesaba ver eso, ¿no? Esos matices, esas gradaciones, la manipulación digamos, del instrumento en función de lo que le quiere hacer decir en cada contexto. No, por favor. Bueno, creo que si no, creo que bueno, les agradecemos muchísimo el tiempo, la paciencia, pero por suerte José, a través de Jime, pudo compartir su trabajo. Les agradecemos muchísimo y que tengan un buen día. La pitonisa que habló por la diosa que habló a través de la pitonisa. Ahora ya me vuelvo a mi muy caverna. mitológico todo. Muy mitológico. Seguimos el tema.